Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a la entrevista From Home to Hero que le vamos a estar haciendo a nada más y nada menos que a Felipe Killer Zúñiga. Él sacó primer lugar en la final sudamericana de la WSS, así que esto va a estar una conversación mucho más de persona a persona, más que de así como conversando con un pro gamer de estrategia ni algo así. Va a ser simplemente de una conversación más tranquila de su vida, de un poco su pasado, lo que espera para su futuro. Así que va a ser un poco más entrete en realidad, más que simplemente irnos por la estrategia y el juego y lo mismo de siempre. Vamos a irnos un poco más en la profunda. Así que aquí estamos en Skype ya con Felipe. Así que Killer, si estás por ahí, te vamos a presentar en este momento. Ahí está ya en pantalla. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, hola, bien, bien. ¿Tú? ¿Qué tal? Aquí, tranqui, ¿Cómo eh, están todos? ansioso. ¿Se ve bien o no? Ansioso, sí, se ve Parece que me perfecto. veo grande. Yo Más te o menos. veo bien, yo te veo bien. Pero, no, o sea, tranqui, estaba súper ansioso por la entrevista, esperando, viendo qué podemos preguntar para irnos un poco más. En la personal, o sea, la gran mayoría de ustedes sabe, yo con Felipe somos súper buenos amigos, siempre estamos hablando, así que nos conocemos bastante y la idea es cómo sacar ese conocimiento que tenemos para ustedes, para transmitirlo de una manera más fácil. Así que, bueno, Por si acaso lo estoy leyendo, para sí, que sepan. sí, también. Bueno, yo igual estoy leyendo aquí, estoy viendo todo eh, para que no ocurra nada malo. Así que sienten que algún volumen está muy despacio o muy fuerte, nos avisan, nomás estamos leyendo inmediatamente. La entrevista no tiene delay, está así directo al hueso, así que y si se pierde un poco la calidad a veces es por simplemente la conexión a internet. Así que voy a tratar de regular todo lo mejor posible y no hay mucho que pueda hacer con la internet. Bueno, Felipe, la primera pregunta es, cuéntanos un poco de dónde vives, un poco de tu ciudad, dónde estudiaste, un poco de tu liceo, algo así, un poco más de tu pasado, para entrarnos más a la entrevista. Eh, bueno, soy de Antofagasta, para los que no me conocen. He vivido acá toda mi vida y no sé qué puedo decir. O sea, estoy en mi colegio se llama Colegio Antofagasta. No, no, Ujú. o sea, Colegio San Luis. O sea, que estudié en Antofagasta y después me cambié a San Luis. Y bueno, no sé qué quieres que te pueda contar sobre eso. Ahora, Básicamente, después salí del San Luis, entré a la Universidad de Antofagasta a estudiar Ingeniería Civil Industrial. y Todavía estoy en eso, en realidad. en el liceo, ¿cómo te iba en general? ¿Iba ahí nomás para estar con los cuatro o iba un poquito más arriba? Es que siempre lo mío fue la matemática, pues, sí, por eso que estudié Ingeniería y siempre me iba súper bien ahí. O sea, obviamente no era el Mateo del curso porque en realidad no era de los típicos personas, o sea, como los Mateos que les gusta estudiar harto, como que siempre, y aunque igual tenía como habilidades para los estudios, pero nunca me dediqué mucho, o sea, la matemática era lo mío y siempre me quedé con eso. Y por eso Claro, sigo estudiando lo que me gusta. claro, bueno. Creo que El, se ve mega mal la cámara todo esto. Sí, no, es por la conexión a internet, el Skype regula solo y no hay mucho que pueda hacer, pero de repente se va a arreglar, de repente se afirma la internet y debería seguir funcionando bien, o al menos eso espero. Así que, oye, después nosotros, bueno, si es que hay alguien viendo desde otro país, nosotros al salir del liceo tenemos que dar una prueba, que es la PSU, para entrar a la universidad. ¿Ahí te preparaste para eso o fuiste nomás a lo que viniera? Sí me preparé, o sea, que tenía idea que me fuera súper bien en matemática. No me fue tan bien como esperaba, pero no me fue mal, o sea, es que en realidad era complicado como soy de Antofagasta y igual era, yo creo que el sueño de todo chileno es como irse a Irse a estudiar a, Santiago. a las más grandes, que son la Chile, la Católica. Yo creo que generalmente uno siempre apunta a esas universidades, pero no me alcanzó para la Chile, así que me quedé acá en Antofa y Y bien, bueno, bien, o sea, me dediqué a los videojuegos, claro, así también que... pues ahí es donde tenemos que entrarnos ujú. de a poquito, pero vamos a ir más tranquis, todavía nos vamos a quedar un poco en el pasado, digamos, y hay una inquietud que en realidad nunca te había preguntado, y estaba aquí dentro de unas preguntas sugeridas, pero más que preguntarte por qué empezaste a jugar StarCraft, que en realidad es una historia que casi siempre preguntan, es más bien, ¿qué es lo que te atrajo a StarCraft y que te mantuvo agarrado por un tiempo? O sea, sabemos que vienes jugando desde Brood War y en algún momento empezaste a jugar, pero ¿qué te dijo así como, oye, quédate aquí jugando conmigo, quédate, sigue en StarCraft, o sigue, ponele un poco más porque de aquí podéis ser alguien más importante, digamos? ¿Qué fue lo que más te gustó de StarCraft? Eh,
Bueno, siempre me ha gustado los RTS en sí, y StarCraft obviamente es el mejor juego, lejos de RTS, y bueno, al comienzo yo jugaba como cualquier persona, o sea, por hobby, igual era más chico, y como siempre yo tengo 3 hermanos, que somos todos hombres, entonces siempre hemos como sido muy competitivos entre nosotros, entonces de a poco fui agarrando esa cosa competitiva que me gustaba y me gustó, o sea, el juego aparte de ser entretenido, te dan ganas de mejorar. Yo creo que todos los que juegan StarCraft le pasan exactamente lo mismo, que les gusta jugar y seguir, ser mejores, aunque quizás no quieran dedicarse profesionalmente, es una cosa es como, bueno, o sea, ganarle a alguien como que se siente bien. Claro. Entonces, ahí por ahí uno empieza una parte, y aparte la otra cosa es bueno que esto, no solamente StarCraft, sino los videojuegos en general, uno conoce a harta gente, empieza a tener tus amigos, tener como tu grupo. Entonces después que pasa que entras te empiezas a mejorar un poco, entras a un clan, vienen esto de los clan war, que se ponen un poco más entretenidos, que se ponen a jugar sus ligas, ¿cachai? Claro. Entonces, como que se vuelve entretenido, o sea, más que, aparte del juego tiene otras cosas más, como te digo, que conocer amigos, los amigos, yo tengo mis amigos que son de hace muchos años que los conozco jugando StarCraft y ahora hasta el día de hoy nos juntamos, carreteamos, hacemos cosas, no sé. Entonces, Claro. aparte de esas cosas entretenidas, o sea, aparte de conocer otras personas de otros, de otros, o sea, de otros países, y bueno, es entretenido, o sea, se pasa súper bien. Claro, o sea, hay algo que es súper importante, a pesar de que StarCraft sea un juego uno versus uno, el tema de tener una comunidad, de tener un clan, como decís tú, es súper importante. O sea, el hecho de llegar a tu casa y no empezar a jugar solo, sino que llegar a empezar a conversar un poco, y ni siquiera el juego, ¿ah? Eso de llegar a tu Sí, casa y conversar de tu vida, de tu día, después esos amigos que te reciben en Santiago como si fueran un hermano más, son una de las cosas que te atraen a estos juegos y agarran. Y yo creo que StarCraft logró mucho eso, formando los clanes, formando estos clan wars que por cierto son muy entretenidos. Después vamos a hablar un poco de tu team actual, pero hay una cuestión que recién comentaba un poco de la personalidad, de que te gustaran los RTS, fue lo que te mantuvo un poco afirmado. Y un poco más con respecto a StarCraft. Siempre has jugado Zerg y hay por ahí una frase que dice que las personas juegan de acuerdo a su personalidad, o sea, eligen raza de acuerdo a su personalidad. ¿Estáis de acuerdo con eso y cómo te aplica a ti, digamos, jugando Zerg? yo creo que no todos juegan. O sea, es verdad eso que, o sea, yo creo que uno puede sacar su máximo como potencial si es que uno usara la raza que como que la adecua a su personalidad, pero no significa que todos lo hagan. Porque yo creo que más de alguna vez has escuchado que alguien ha dicho, quizás si jugar a ser se adecua más a mi estilo de juego, cosas así. Claro, Entonces, yo pasé por todas las razas, o sea, llevo hartos años en StarCraft y probé todas las razas, o sea, y la que más me gustó, o sea, yo creo que nadie tiene una explicación lógica por qué eligió su raza, sino como que te llama la atención, o sea, que te entretiene, o sea, eso es lo más importante de todo, o claro. sea, si no te entretiene el juego, no te sirve de nada jugarlo, o sea. Sí, pues, Pero obviamente igual sí, me po. gusta jugar la otra raza, o sea, siempre he entretenido, porque ya cuando uno ya está más profesional en el tema, como que ya jugar tanto con una raza igual como que a veces te cansa y te dan ganas de jugar con otra raza para pasar el rato, para divertirse un rato. Claro. El, sí, hay un tema ahí con la personalidad que te atrae mucho el juego y que te atrae mucho a una raza en particular. Y ese es otro de los factores que hace a StarCraft un poco más cercano a la gente y esta cosa de armar comunidades de mi personalidad va con Zerg y con Zerg me quedo, así que defiendo a los Zerg frente a todo, mi personalidad va con Terran y defiendo frente a todo. Entonces, además, no está simplemente el uno versus uno, sino que también está el tema de pelear como por comunidades, así. Eso es lo otro que lo hace interesante. ¿Y a qué te refieres con eso de comunidades? El tema de, por ejemplo, de meterse a un foro y que esté Ah, sí, sí. puro Zerg discutiendo de, no sé, Terran OP. Después te metías de Terran y todos discutiendo Zerg OP. Y así, siempre está como esa vuelta. Y es como lo que te mantiene así, siempre entretenido y también atento a los parches y todo eso que lo hace bastante dinámico también. Pero oye, una pregunta que quizás te habrán hecho un par de veces. eh, ¿Por qué Killer? ¿Hay alguna explicación lógica? Es por el grupo Iron Maiden. Siempre, cuando era chico, era fanático de Iron Maiden, me gustaba mucho. Y me gustaba mucho su álbum que era Killer. Y la canción era Killer. O sea, el álbum y la canción me Ujú. gustaba mucho.
debo haber tenido como unos 13 años, yo creo que cuando me puse ese nombre y en realidad me lo hubiera cambiado, porque, pero nunca, o sea, me fui conociendo con ese nombre, entonces es como cuando tú ya te conocen y cambiarte el nombre, Claro, como que ya estáis chapado, por decirlo, claro. de cierto, y cambiarlo, es por eso en realidad. Buena, sí. El tema es a veces uno se quiere cambiar el nombre y también hemos visto a players conocidos que se cambian el nombre y quedáis Sí, como, a ah. veces uno queda así como que, ¿quién era él? Así, ¿quién Claro, es? quién era, o el ex tanto, Entonces, o lo que pasa con Mayor, por ejemplo, de que el Dark Angel, Angel no sé cuánto, Mayor, Terran, al final Princess, Princess y unos nombres que no que vamos nadie a conoce, que no vamos y a que no ir, vamos a decir. no vamos a analizar más en su en por qué elige esos nombres, pero sí, yo encuentro que quedarse con el nombre está entretenido y le da también el... O sea, todos te conocen como Killer, digamos, y eso es lo que te hace mantenerte en la comunidad, a pesar de que haya otro coreano conocido que también va... que te ha tocado en algunos torneos, y es como Killer versus Killer, y está el duelo Entretenido. más encima se arma un clásico de Killers, así que también le da un plus, así que interesante el por qué también, o sea, más encima un grupo, no es un porque sea así como, no, de repente, ¿qué nombre me pongo? Y puse random 3 veces y me salió Killer, que me ha pasado, a veces he preguntado. Y así no fue. Menos mal. Menos mal. Mira, hay una cuestión interesante con respecto ya un poco, adentrándonos un poquito más a StarCraft, más actual, un poco de tu experiencia en WSS, donde por cierto no perdiste ninguna serie, ni siquiera en la final sudamericana de la WSS. ¿Cómo fue tu experiencia en general, partiendo por Chile primero? En Chile igual iba un poco presionado en realidad porque como yo ya me pongo un poco más a la escena internacional, ellos tenían más posibilidades de ver mi juego en realidad. Entonces, yo creo que más de alguno se tomó el tiempo de analizarme harto, entonces igual como que daba un poco de miedo, por decirlo, de ver que con qué van a salir, porque ellos sabían más o menos mi estilo de juego y yo iba a jugar a lo que juego nomás, po. Claro. Entonces ellos, yo creo que más de alguno preparó su build para ganarme, entonces uno siempre tiene que tener cuidado con ciertas cosas, como uno no conoce a los jugadores y igual estuve viendo que habían, obviamente todos practicamos harto y todos han mejorado, o sea, todos van mejorando a la par y bueno, además, o sea, he entretenido eso, o sea, cuando si hubiera sido fácil hubiera sido fome en realidad, pero siempre es entretenido que los matches sean peleados, no solo para nosotros los players, sino para la gente que lo ve, porque todos sabemos que al final esto es un show, o sea, nosotros jugamos para las personas que lo ven y la idea es que se entretengan, o sea, mientras más personas hay, es mejor para nosotros, entonces, eso es lo bueno. Claro, de a poco, eh, ¿en qué punto crees tú que empezó a conocerse el nombre Killer acá en Chile como un jugador profesional de StarCraft? ¿A partir de qué torneo más o menos crees tú que empezó a hacerse más conocido? Yo creo que desde que gané los Panamericanos en 2010, ahí como que empezaron a mostrar un poco más en realidad la escena internacional y obviamente en Chile a darme más a conocer, o sea, no solamente, o sea, no solamente los jugadores, o sea, me refiero a Chile en general, o sea, como salir a las noticias, quizás los diarios, Claro. entonces eso empezó entretenido desde el 2010. 2010 esa final fue de Broodwatch, Sí, ¿cierto? Donde fuiste a Brasil y ahí ese podría ser tu primer torneo importante presencial, eso, ¿no? De haberlo ganado. ¿cómo, cómo? ¿Ese fue tu primer torneo presencial importante que te Sí, haya llevado al primer lugar? ese fue el primer torneo que jugué en realidad, o sea, internacionalmente, Claro, claro. Ahí le ganaste a Fénix, ¿no? sí. Sí, bueno, eso sí. Yo Sí, sí, igual, no me he encontrado en todos los panamericanos. sí, po. Me acuerdo me acuerdo como dijeron ahí en el chat, haberlo visto en las últimas noticias, haber visto unos videos de PC Factory, así como a partir del 2010 también fue donde se empezó a disparar tu nombre aquí en Chile por lo menos, y en Latinoamérica también, al ganarle a Fénix, que era uno de los grandes favoritos también. Y justo más encima en ese estaba el tiempo de transición a StarCraft 2, entonces mantuviste tu nivel y manteniéndose arriba uno siempre... Lo importante es no decaer, así que ahí es donde está tu cometido de mantenerte arriba siempre en las finales, siempre clasificando a torneos importantes y siempre quedándose arriba de las tablas de posición, participando en la Intel Extreme Master, en todo eso es lo que te ha hecho mantenerte arriba, así que hay unos puntos a favor
por siempre mantenerse activo, que es lo más importante. Sí. Después de eso, ¿qué vino? Después de haber ganado el 2010. Después de eso, Blizzard hizo un torneo que se llamó la primera Copa América, Ujú. que también fue en Brasil, pero fue en Río de Janeiro. Los Panamericanos fueron en Sao Paulo. Bueno, ahí fue el cambio de StarCraft 2, sí. Sí, po. Gané los Panamericanos Broadway y nos fuimos a jugar el StarCraft 2 la Copa América. Y eso fue... a ver, en agosto fue los Panamericanos y el otro fue como 2 meses después, aproximado. Y por ahí también lo gané. También tuve que jugar contra Fénix. Y bueno, fue como mi comienzo de StarCraft 2 en realidad, porque justo salió el torneo para el cambio. Claro. Entonces fue bien entretenido. O sea, yo estaba súper emocionado, tengo que admitir, cuando estaba un día en la noche y reviso un mail como cualquier persona y veo un mail de Blizzard así, y lo aprieto y empiezo a leer, po. Se ha sido invitado a participar a un torneo y fue la primera vez que me invitaron a algo, entonces estaba muy feliz así. Le conté a mi mamá al tiro, a mi hermano, todos estaban muy felices que iba a viajar. Bueno, esa no era la primera vez que viajaba, había viajado a los Panamericanos, pero era la primera vez que me invitaban a algo, entonces fue como súper emocionante. Y bueno, desde ahí me empecé a preparar arte y bueno, me fue bien, gané. Y así que, bueno, igual ahí dieron harta plata, como Blizzard siempre se raja harto con plata, así que estuvo bueno, estuvo bien entretenido. Claro. O sea, después de eso ya vino BlizzCon, ¿o no? Después de eso, sí, sí, no estoy, sí creo que sí, Porque pero fue, no, me eh, acuerdo que, WSG 2011 fue antes o después que eso. no, fue después. Después. Sí, porque acuérdate que, o no, ¿cuándo fue que tú me acompañaste, po? Sí, pues fuimos en octubre. No, pero antes de eso, ¿te acuerdas que hicieron el invitacional para la Sí, BlizzCon? sí. Era porque era por sector, Ah, verdad, y tú llegaste justo. donde fui con Ya, Chuku, con... sí, Sí. sí. Ya, entonces fue Ah, después fue eso, después fue la WSG y WSG. después la BlizzCon. Después BlizzCon, claro. Que ahí nos conocimos la WSG Chile. Sí, sí, sí me acuerdo. Pero recuerdo haber estado en Gamerson, que fue un torneo que se hizo en PC Factory, un día antes de WSG. Y tú estabas Ah, en ahora que Estados me acuerdo, Unidos ahora que me acuerdo, ahora... y jugaste contra Major. No, pero antes de eso, jugamos una cosa que se hizo para mi cumpleaños, fue el 16 de diciembre, una cosa que hicieron en Santiago, que fue el Conecta. No sé si es que Ah, mucha ya, gente participó en eso. ya, sí, sí. Ese fue el primer torneo que se hizo en Chile de StarCraft 2, Claro, eso donde fue tuve la final con Vader. A ver si alguno ahí estuvo. por ahí. Sí, ahí conocí a Chuku y Sí, ahí me a todos acuerdo. los de CAA. Sí, yo ahí todavía no aparecía en la escena. Sí. Conecta yo veía todo desde afuera todavía. O sea, bueno, yo vine a aparecer retarde, pero eh, Conecta lo vi desde afuera y era un evento que se veía interesante, que prometía para el 2011 y no apareció, prometía para el 2012 y ya estamos en octubre y todavía no pasa nada. Eh, pero era un evento bueno, se veía entretenido y lo más importante que eran como puros chilenos, entonces se veía un poco más de la escena chilena dentro de este Conecta 2010. Después de eso ya te fuiste a jugar a Estados Unidos, donde recuerdo haber visto tu cara de felicidad al ser uno de los clasificados a BlizzCon. Cuéntame ese preciso momento, que de hecho hay una foto en tu Facebook donde salís con una cara pero Sí, enorme. es Así. que yo quedé muy picado, como decimos los chilenos, cuando supe que Capoch y Mayor fueron invitados a la BlizzCon 2010, porque yo me consideraba mejor no, no era Capoch y Fénix, yo consideraba mucho mejor que ellos dos. Entonces estaba súper enojado porque era como yo sentía que me lo merecía. Claro. Y entonces necesitaba que Blizzard me diera un poco más de reconocimiento y tenía que ganarlo. O sea, es que ya fue entretenido. En realidad conocí a los community managers que son súper simpáticos. Y bueno, ese torneo estaba súper nervioso. Tengo que admitirlo que estaba súper nervioso. Entonces pasé entre comillas fácil, no fácil, pero lo pasé entre comillas ya normal, hasta la final de los winners donde me tocó Major Ujú. y me ganó. Yo no, si me ganaba, iba a los losers y iba a jugar la final de los losers contra Cats.
Y en esos tiempos yo lo temía, mi ZBZ era demasiado, yo lo encontraba que era demasiado malo. Entonces yo decía, si Major me ganaba, iba a perder, iba a quedar eliminado de la BlizzCon. Claro, o sea, solo clasificaba Y, primer y segundo lugar. O sí, sea, entonces el ganador del winner bracket y el ganador del loser bracket clasificaban. Y tú estabas ahí en la final del loser bracket. no estaba el winner, me ganó Major Claro, y en la final del y loser. me fui, estaba muy deprimido. De hecho quería irme, de hecho tengo que decir ahí que el Chucu me dio mucho ánimo porque yo quería irme y no quería jugar más porque era como ya, me había resignado de cierta forma que iba a perder. Eh, que no quería jugar ZBZ, yo tenía como miedo de perder, entonces Claro. eh, par- bueno, al final lo fui a jugar contra Cats. eh, Creo que perdí el primer juego, si no me equivoco. Sí, perdí el primer juego, gané el segundo. Y el tercero, para los que lo vieron, fue un juego así que duró como una hora, Sí, sí, me acuerdo. donde hubieron harto Burro Infestor, creo que hubieron Broodlord, fue como un base trade, eh, y es que fue como justo para darle la emoción para la final, para ver quién iba a BlizzCon, porque Sí. con Catch hablábamos antes de jugar así como, mira los que nos estamos peleando, que eran como $3.000 de diferencia, más un pasaje a la BlizzCon que ya eran como $2.000 más. Sí, po. Y aparte del viaje y todo eso de Y pasar a la unas pizzas raja, de piña. sí, entonces tenía mucha presión. Entonces cuando gané, exploté así mucho. Así. Necesitaba Sí. abrazar a alguien y estaba muy contento. O sea, no hay. Es que la BlizzCon yo creo que es uno de los torneos más grandes. eh, es que es bonito estar allá. O sea, la organización es demasiado buena. Entonces es emocionante vivir una BlizzCon. Tú estuviste allá y puedes compartir igual nuestra experiencia, que igual estuviste conmigo, nos hicimos más amigos ahí, conocimos más gente, hablamos con la de Blizzard y bueno, se pasó súper bien. Sí. Se pasó re bien ahí. Pero me acuerdo de ese momento, volviendo un poquito a ese clasificatorio de la final contra Cats, yo me acuerdo de haber estado en Gamerson, haber estado un notebook muy chico, estaba jugando un notebook muy chico, y alguien puso el stream y alguien quería sacarlo y fue como, no, déjalo, así, no lo saques por Ah, ningún motivo. Estaba el Isan, estaba yo, estaba el NAC, y lo que en ese tiempo estaban formando parte de la organización de Gamerson y que iban a participar fuertemente en WSG al día siguiente. Estaba el Sendo, el Sidious, bueno, el Chuco andaba ya en Estados Unidos, pero estaban como todos así, abrazados, viendo, y yo colado nomás porque yo todavía no los conocía, y entonces estaba mirando nomás así ya. como pollito nuevo, y todos así como, no, oh, ay. Y ahí fue donde yo dije, este juego, y con Killer ahí da para mucho, así que fue re bueno ese sentimiento, todos muy felices, todos estábamos muy contentos de que hubiera clasificado. Después fuiste a una final contra Mayor que estuvo muy peluda igual, creo que igual quedaste segundo lugar ahí, pero tuvo filete, estuvo muy buena esa serie. Y ahí es donde quedamos todos prendidos con Killer, pues, y ahí dijimos, esto sigue. Y después se vino la BlizzCon, donde igual se pasó muy bien, y ya tendremos tiempo de conversar de eso en otra ocasión, porque de verdad se pasó muy bien, y hay muchas cosas que contar, hicimos muchas cosas ya en Me hicimos un BlizzCon, tatuaje, ¿te acordás? ¿verdad? Sí me El acuerdo, badass. el badass. Pero ya va a haber tiempo para explicar todo eso. Bueno, y en ese momento aprovechando, cuando perdiste la del winner bracket, em, ¿qué pasa por tu mente ahora cada vez que pierdes una serie o un game y te siguen quedando? Por ejemplo, en un group stage, pierdes un game y dices, chuta, ¿qué hago en el siguiente game? Ya perdí uno, se me empieza a complicar un poco más, o perdí un juego al mejor de tres, y ahí, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué decides hacer en ese Empiezo, momento? empiezo como los chilenos cuando veo un partido de fútbol ahí con calculadora en la mano, como dicen, para ver a qué le tengo que ganar, quién tiene que perder, para poder pasar. Bueno, soy un player, tengo que admitir que soy un player demasiado, pero demasiado exageradamente emocional. O sea, cuando pierdo un juego me deprimo mucho y empiezo a cometer errores que no cometo si juego normal. Y Claro, eso me afecta mucho siempre, o sea, siempre que puedo perder un juego y después ganar dos seguidos, pero quedo con esa cuestión en la cabeza, pues cuando estoy jugando un juego, después de haber perdido uno, eh, sigo pensando en el otro juego. Y eso está claro, súper mal, porque yo creo que a más de alguno le pasa que queda como picado pensando cómo perdí ese juego y ya está empezando otro juego. Como tú me dijiste una vez
que fue siempre, eso me ayudó harto cuando me dijiste que cada juego empieza de cero, o sea, si perdí uno hay que olvidarse y empezar el otro al tiro y bueno, es un juego no, y todavía se puede ganar, o sea, como todos sabemos los matches son el mejor de tres, se pierde uno, pero todavía se puede ganar 2-1, Claro. entonces eh, afecta mucho, yo creo que a los players que son más emocionales, como yo, eh, que nos deprimimos cuando perdemos, que igual es difícil controlarlo yo creo, Sí. Y más porque cuando obviamente estáis jugándote algo importante, o sea, una sí, clasificación, plata, un viaje, lo que sea, debe ser más frustrante aún. Así que hay que tener hartas cocadas ahí para mantener el juego lo más firme posible. Ya, ahora un poco volviendo igual a tu hogar, Antofa. ¿Qué es lo que opina tu... Bueno, yo sé que tienes tu hermano Diego, por cierto, un saludo para el Diego, que te apoya mucho. Pero con respecto a tu demás familia, me acuerdo haberte visto, por ejemplo, en WSG del 2011, donde había un hermano que creo no veías tanto, que estaba muy orgulloso de ti, que te fue a dar un abrazo. ¿Cómo es la relación con tu familia con respecto a tu actitud de pro gamer, en este caso, tu profesionalismo como jugador? es que tengo dos hermanos que viven en Santiago y ellos ya son profesionales y entonces como que no nos vemos, ya no nos vemos mucho en realidad. Eh, Ahí sabes tuve la oportunidad, ellos sabían que jugaba ya y obviamente me apoyaban harto y estaban contentos, pero es difícil que tengan la posibilidad de ir a verme un torneo y tuve la suerte de ir uno de mis hermanos grande a verme jugar esa vez y aunque no cachaba ni wea, pero está demasiado contento, o sea, es que es entretenido, o sea, yo creo que aunque la gente no entienda el juego, ver harta gente reunida, todo así como expectante que puede pasar y después, o sea, yo creo que ver a uno de sus hermanos ganar, uno se emociona igual, o sea, es entretenido. Bueno, estaba muy feliz porque el que generalmente me apoya es mi hermano Diego, que obviamente sabe mucho de esto, es como es mi manager en realidad, él me apoya harto y obviamente siempre él es de Antofa igual y me acompaña siempre que juego algo con Santiago, Ujú. me acompaña, viaja conmigo, así que entretenido que tu familia te apoye, o sea, va, te da más emoción, te dan más ganas de ganar. Claro, con eso justo ahí. eh, ¿Qué es lo que más te motiva a ganar? Por ejemplo, a veces hay torneos donde la plata no es tan importante, donde el premio no es tan grande, pero ¿qué te hace decir, yo tengo que ganar este torneo igual, tengo que ganar este showmatch igual, tengo que ganar? ¿Qué pasa por tu mente en esos torneos cuando dices, tengo que ganar este juego sí o sí? Y es más el orgullo en realidad, o sea, como lo hablaba hace un rato, a todos nos gusta ganar y cuando uno pierde igual se enoja o se pone triste, depende de cada uno o del momento, o ambas, no sé. Y entonces es, es entretenido sentirse el mejor, no sé si se Claro, entiende, o sea, sí, po. ganar cualquier cosa uno se siente el mejor del sector y es entretenido llevar esa sensación cuando el, uno algo que va muy con tu personalidad, como lo dijiste anteriormente, el tema de ser competitivo, es lo que más impulsa a ser un pro gamer en StarCraft. ¿Qué opináis de eso? ¿Puede ser verdad o no? ser competitivo. Claro, Eh, es que yo creo que más que competir, o sea, hay algunos que obviamente son muy competitivos, pero hay otras personas con los que no estoy muy, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, o sea, que hay, por ejemplo, yo soy muy competitivo, me gusta ganar, y hay otros que les gusta jugar por la plata. Y eso mata un poco el eSport, como se le dice, porque en realidad el trasfondo de todo esto es ser competitivo, o sea, claro, si no te dan ganas de competir por el juego en sí, se hace fome en realidad, desde mi punto de vista. sí. Pensar mucho más en que juegas porque te gusta jugar más que por simplemente ganar la plata. Una cosa así. Sí, Mira, más por orgullo. claro, claro, mucho más por orgullo. El, Ahora, esta entrevista es simplemente por la final de la WSS, la Battle.net World Championship, que va a ser en China. Y
¿Cómo te sientes acerca del viaje a China, pero en general? O sea, más allá del torneo, donde va a estar contra muchos jugadores que ya vamos a hablar un poco de ellos, pero del viaje en general. O sea, es bastante lejos, es un viaje bastante largo. ¿Estás como ansioso por este viaje? Sí, estoy súper ansioso porque yo creo que a quien no le gustaría ir a China. Y tuve la suerte de que la WSS, después de la WSS pasan 2 semanas y va a ser la WSG, que también voy a estar ahí. Y como los son en China, voy a tener la posibilidad de quedarme allá unas 3 semanas. O sea, voy a llegar allá, WSS, descansar un par de 2 semanas, o sea, practicar, aprovechar de jugar que el servidor coreano. Y después y jugar la WSG, o sea, voy a aprovechar de turistear, que es lo que nunca he hecho, porque nunca hay tiempo en realidad. Generalmente uno va unos fines de semana a un torneo grande y va a jugar, va al evento y después uno se tiene que ir. O la vas comparte con un poco los jugadores, pero en realidad no se alcanza a hacer mucho. Y ahora voy a tener la posibilidad de hacer harto, además que me va a acompañar mi polola, así que la va a pasar bien. Va a estar tú, que no sé qué más va. Va Bullet y el Seba Hake. Ah, van ellos, va a ser. Sí. Vamos a ir los chilenos ahí juntos. Claro, a viajar un ratito, un viaje bastante largo. ¿Alguien en especial con que te gustaría encontrarte como un match? Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Como un match en este torneo? Si alguien me gustaría jugarle a alguien. Claro. Eh, no, en realidad. Es que hay muchos ser, en realidad. Preferiría jugarle a un proto. Porque va a estar bien difícil la cosa entre puros ser. Eh, como todos sabemos, mi rol match siempre es complicado y puede ganar cualquiera a veces. Por Sí, errores pequeños. exactamente. Entonces, Y, y va a estar complicado, ¿no? O sea, para todos. O sea, no solo para ti, sino que para cada jugador que va a estar muy difícil el torneo. Eh, no sé, o sea, veo aquí los players que hay y desde Latinoamérica hasta Asia, pero quedo vuelto loco. O sea, no hay por dónde empezar. O sea, si uno quiere hacer como un listado por dónde empezar, así como al más importante, no tenéis por dónde empezar. De verdad que no se puede. Eh, Así que vamos a estar viendo China. Yo personalmente tuve la suerte de que Blizzard me invitara a hacer la cobertura del evento allá a China. Así que como dijo Killer, voy a estar yo, Bullet y Seba Heiko haciendo esta cobertura para los players latinoamericanos. Y vamos a estar ahí sentados viendo todos los juegos, porque no te podéis perder ninguno, es así simple, no te podéis perder ninguno, así que ustedes lo van a tener que estar viendo ahí a través de Twitch, porque va a estar demasiado bueno esta gran final. Y ahora, otra pregunta un poco más personal, más allá del match. ¿Con quién de los players te gustaría como reencontrarte o juntarte a conversar, a almorzar algo, a pasarla bien, a salir a un carretivo y piola? no, no carretear, pero siempre. Tú sabes que somos amigos con el Illusion. Ujú. Conversamos harto. No sé, en realidad no sé quién está en el listado. No, no me acuerdo bien. Voy a buscar. No Mira, sé si lo tenéis por ahí. sí, está por aquí. Está en Norteamérica, está Vibe, Scarlet, Hydra, Mayor, el Sapi, Hack, Illusion y el State. El Yo- Stay también es bien amigo mío. El Sapi me hice amigo con él hace poco, así que yo creo que lo voy a conocer allá, vamos a conversar. Eh, en Europa no está sé quién. Soke, Stefano, Titan, Vortex y Lucifron. Me dijiste que ya conversaste con ellos, así Ah, que sí, los conocí un en reencuentro. la IEM. Súper simpáticos los españoles. Y sí que entretenido. Siempre es entretenido reencontrarse con los. Aunque no soy amigo de todos, pero nos conocemos todos. En realidad somos un pequeño grupo, es como un curso y cada uno tiene su grupo. Y siempre uno saluda a todos, quizás conversar con alguien ahí un Claro. rato. Eh, y bueno, en Asia está Zen, Creator, Rain, Parting, los dos Heroes, Curious y Roro. Bueno, los coreanos siempre son como aparte, como que no se Sí, puede mucho interactuar con sí, ellos. porque en realidad no hablan Sí, casi nada de no inglés, le pegan mucho al inglés, o así que... algunos no hablan nada, Sí. entonces es complicado hablar con ellos. Y de Australia va a Moonglade. Sé que con Ah, Moonglade Mowgli también es amigo sí, mío, es sí. buena onda, sí. Recuerdo haberlo visto en BlizzCon un par de veces. Así que hay unos pequeños reencuentros por ahí, siempre entretenido encontrarse con estas personas que son buena onda y uno las ve así como un par de veces en Estados Unidos, un par de veces acá en Sao Paulo, un par de veces, siempre como que le da un plus. Así que va a estar entrete el viaje por ese lado, al menos.
Ya para no irnos extendiendo más, llevamos 40 minutos, la verdad que se me pasaron súper rápido. Pero, ¿alguna preparación especial para este torneo? Como dije, hay mucho hacer, entonces ya yo creo que todos van mentalizados por el ZBZ, practicándolo mucho. Y yo estoy jugando más, en este momento estoy jugando casi puro en el servidor europeo. Como todos sabemos, está lleno de serga ahí, ser bueno en realidad. Y entonces, de hecho, me ha tocado más de alguna vez con alguien que puede que me toque allá, entonces también entretenido porque ya estoy viendo como los niveles. Y bueno, te digo, va a estar complicado. O sea, A ver qué puede ganar tal. cualquiera y a seguir preparándose, si igual te queda tiempo, Sí, preparar sus buenas builds. Pero más que todo ZZ yo creo que es lo más importante, sí. que va a haber harto de eso. La cantidad de Zerg es demasiado grande en comparación a las de Terran y Proto, así que prepararse el ZBZ va a ser importante. Y como tú bien dijiste al principio, los Mirror Match son muy difíciles, un error y chao, es así de simple, un error y chao. Así que va a tener que estar muy seguro con qué es lo que está haciendo, con el metagame en general va a haber que estar, pero así, al tiro sabiendo qué es lo que está pasando. Oye, antes de los games, ¿tenía alguna cábala especial o algún pensamiento? No necesariamente una cábala así como, no sé, darle un beso a alguien o algo, pero o algún pensamiento que diga, ya, aquí empezamos, aquí nos vamos bien. Siempre tengo mi grupo de amigos que son ustedes, los de siempre, los que nos juntamos, mi hermano y polola, que siempre están todos pendientes obviamente del stream y a la vez estamos chateando por Facebook, ya sea Facebook o StarCraft. Y en realidad no pienso en algo, sino como que converso con ellos que me dan ánimo. Y... O sea, eso es lo único que hago, o sea, converso con ellos un rato. Antes de cada juego, como vamos Killer, o vamos hermano, vamos, no sé, amigos, no sé. Y eso me da como ánimo, o sea, como que entráis motivado, vais Claro, con todo de una. claro, entráis motivado, entráis con, sabiendo que siempre hay alguien atrás tuyo Sí, es que eso haciendo el... cuando parte el contador, por ejemplo, y escucháis gente gritando por ti, sabéis que hay gente mirándote en el stream, no sé, sí, porque siempre hay harta, entonces entretenido. Claro, Sobre todo en Chile, que son los que me apoyan, obviamente. eh, yo siempre he visto que hay harta gente que me sigue, que son siempre los mismos, pero salen todas, o sea, cuando he tenido que jugar a las 6 de la mañana para Chile o a las 5 de la mañana, están los mismos, sí. y siempre están los chilenos, así que lo agradezco harto. Justo, Que justo te dejo yo los ahí. veo, o sea, los veo, o sea, Sí. para que sepa la gente que yo sé que están y los veo y agradezco el apoyo. Te dejo ahí con ya la última pregunta de esta entrevista, que vendría siendo alguna palabra hacia todos los que siempre te están apoyando a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, que me ha tocado un par de veces también, siguiéndote, o a veces ni siquiera, no pueden seguirte en vivo, pero están atentos así de esos que se levantan antes de ir a clase y dicen, ¿cómo le fue al killer? Veamos. ¿Alguna palabrita para ellos? Como lo dije, siempre lo estoy viendo, lo que me escriben en cualquier parte, mi fanpage, los streams, siempre estoy como atento para ver quiénes son los que me apoyan. eh, lo agradezco mucho porque, o sea, es importante ver gente que te apoye, que uno se emociona y le dan ganas de jugar bien, o sea, es como cuando juega Chile en el fútbol, le gusta ganar y para que todos nos sintamos orgullosos de ser chilenos y que hay gente buena que puede sacar la cara, que nos puede ir bien, eh, es entretenido y bonito, uno se emociona. Así que gracias a cada uno que siempre me apoya. Y eso, no sé qué más puedo decir. Ahí están entonces las palabras finales de Felipe Killer Zúñiga en esta entrevista del From Home to Hero, que por supuesto estará participando en la gran final mundial en China, en Shanghái, el 17 y 18 de noviembre, si no me equivoco, creo que son 17 y 18 de noviembre, así que vamos a tener que estar atentos ahí a los streams, porque va a estar re bueno, va a estar muy bueno eso, así que de verdad, yo también agradezco a todas las personas que estuvieron viendo esta entrevista, te agradezco a ti Killer porque sé que también te preparaste para esto y gracias, así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad y quédense porque ya vamos a hacer el sorteo de 9 beta keys de Heart of the Swarm, que eso viene inmediatamente, así que muchas gracias Killer y nos estamos viendo en China Oye, probablemente. otra cosa, ¿Sí? van a tener que madrugar porque son como 11 horas de diferencia Sí, para los que quieran ver. nuevamente Así que madrugar. Pero
sé que Es van a fin de estar ahí, semana, así que es fin de gracias. semana. Sí, Es fin de semana, así que se puede madrugar y después ir el lunes todo destruido, pero se puede, así que vamos a tener que estar viendo, ojalá se streameen hartos games y vamos a estar ahí. Bueno, yo voy a estar allá, así que pero vamos a estar ahí, sí o sí. Esta es la obligación. Así que bueno, repito la despedida, muchas gracias y nos vemos en 2 minutos porque voy a hacer el sorteo de las beta keys de Heart of the Swarm, así que quédense. Mientras tanto nos despedimos de Killer, así que chao Killer, que esté muy chau, bien. chau. Gracias.